Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En principio, saludar afectuosamente y agradecerle por el tiempo y por la buena predisposición y la buena onda a Santiago Rey, que nos acompaña. Santiago, bueno, periodista patagónico y que viene desde hace bastante tiempo tratando de fortalecer, sostener, buscar y explorar periodismo narrativo fundamentalmente, pero independientemente de eso, con mucho eje y mucho hincapié y mucha fuerza en lo que sucede acá, en problemáticas y temáticas que tienen que ver fuertemente con lo que nos pasa acá en la Patagonia. Así que, Santiago, agradecerte, mandarte un abrazo a la Bueno, distancia, estás en Bariloche y darte la bienvenida. bueno, muchas gracias, Mario. Un placer. Gracias por la invitación y ojalá que esta charla pueda llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Bueno, pensando en eso, sobre todo en los estudiantes y demás, contanos un poco cómo es que llevas adelante y surge, sobre todo esto, los inicios, ¿no? ¿Por qué te propones, planteás? Entiendo que con un grupo de colaboradores y colaboradoras poner en marcha este espacio multiplataforma, si se quiere, de abordaje de periodismo narrativo. Yo empecé a hacer periodismo desde muy chico, toda la vida trabajé en esto y siempre busqué formas narrativas distintas a las del periodismo tradicional por gusto como lector y las exploré también como periodista escribiendo. Eh, y en el año 2016 tuve la oportunidad de viajar becado al Festival García Márquez, de la Fundación García Márquez en Colombia, en Medellín en ese momento. Y me di cuenta que, digamos, que en este mundo del periodismo narrativo había un espacio para intentar generar una serie de productos, de proyectos, de programas que vengan a romper un poco el canon del periodismo tradicional en nuestra región, que generen espacios de capacitación, de intercambio, que generen una red de cronistas. Teníamos la sensación, y lo confirmamos en estos 4 años y algunos meses de funcionamiento de la Fundación de Periodismo Patagónico, que había mucha gente escribiendo en la Patagonia y que no encontraba por dónde canalizar esos textos. Gente que viene tal vez de la narrativa, de la literatura, de la poesía, del cuento, o periodistas que ejercen cotidianamente el trabajo de periodismo más tradicional o en medios más consolidados, más tradicionales en su forma, en su estética, en su propuesta, pero que estaban en una búsqueda. Entonces, la sensación es, a partir de que pusimos en marcha la fundación, es que construimos un lugar donde todo esto está confluyendo, ¿no? Donde mucha gente se ha capacitado, y cuando digo mucha, digo más de 1.200 personas en los distintos talleres virtuales, clases magistrales y además en el Festival de Periodismo Narrativo que hacemos en noviembre en Bariloche. Que mucha gente ha participado en el concurso de Crónica Patagónica. Es decir, que los distintos proyectos que hemos puesto en marcha fueron bien recibidos y tengo la sensación que, bueno, que estamos armando esta red de cronistas, por un lado, del sur, que narren los territorios desde los territorios mismos, y por otro lado, creando una red de lectores y de lectoras también, ¿no? Porque hay que también construir audiencias en ese sentido, ¿no? Estamos en un momento de mucho desprestigio del periodismo en tanto actividad, oficio, y buscar nuevas audiencias a través de otras narrativas, a través de otras cercanías, de otras proximidades. Partimos de un diagnóstico que creemos certero, aunque no cerrado y único, ni mucho menos, que tiene que ver con que la Patagonia es un territorio subnarrado, en principio, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la distancia, con la vastedad, con la falta de poblamiento, eh, con las dificultades para la capacitación, con las concentraciones del sistema de medios. Y así como es una zona subnarrada, también es una zona narrada desde afuera, ¿no? Por tradición de lo que fueron las primeras crónicas de la colonización, lo que fueron las crónicas de la que se denominó la conquista del desierto, y por lo que fue el siglo pasado el proceso de concentración informativo en pocos medios y en los grandes centros urbanos, ¿no? Todos procesos
que contribuyeron a este diagnóstico, subnarrado o narrado desde afuera. Entonces, a ver, sin caer en localismos ni chauvinismos, ni mucho menos, que no es algo que ni filosófica ni emocionalmente nos interesa, pero sí tratar de buscar eh, estas voces que con los pies en el territorio y con el alma volada, tal vez, con el alma y cierta espiritualidad o cierta mirada más humanista, digamos, más universal, pero con los pies en el territorio sean capaces de narrar lo que nos está pasando, ¿no? Sean capaces de contar nuestros lugares, de contar nuestras historias, de contar nuestras personas, quiénes habitamos esta región. Así que con mucha, digamos, con un perfil muy artesanal, muy de a poco, muy de pocos y pocas también, sin ninguna ligazón con gobiernos ni con empresas que nos aten estructuralmente, institucionalmente a la fundación, aunque sí con proyectos que encuentran en otras fundaciones, en gobiernos, apoyos puntuales para su desarrollo. Bueno, con la fundación lo que fuimos haciendo es esto, ¿no? Es tratar de construir un espacio para un periodismo ético, para un periodismo de calidad, para un periodismo innovador, para un periodismo con eje en derechos humanos, para un periodismo capaz de narrar los territorios en los que habitamos. Bueno, nada, hiciste una clarísima introducción y tiraste ahí como muchas puntas que vamos a tratar de ir desglosando. Eh, Dale. por un lado, me parece que de lo más fuerte que decís, que es, me parece como empieza a ser como una marca muy, muy propia y muy característica, esta lectura que haces territorial respecto de la Patagonia, ¿no? Y en esto de la Patagonia subnarrada o esta mirada de afuera de la Patagonia, me acordaba una serie de textos académicos, no del orden, digamos, periodístico de Raúl Díaz, que fue un profe de acá de Ciencias de la Educación y que trabajó mucho el tema de la Patagonia. Entonces él lo que decía, lo que dice en realidad en uno de sus textos es que cuando la Patagonia es narrada hacia afuera, que en realidad suelen ser estos discursos hegemónicos que se imponen y demás, también opera muchas veces cierta romantización Claro. en la idea de la Patagonia, ¿no? Entonces, la Sí, Patagonia aparece como un territorio virgen, como un territorio sí. exótico, como un territorio de un paisaje maravilloso, y eso, en algún punto, y probablemente sea lo más grave, lo que ha logrado durante muchos años es la despolitización de la Patagonia en sí. La Patagonia como territorio, como lucha, ¿no? De grupos, como resistencias, como imposiciones. Me parece, Ujú. es un poco la lectura que hacemos en realidad cuando vemos el trabajo que hacen, que hay un poco también de esa idea de resistencia, ¿no? De pelearse con esa romantización, como vos lo decías recién, del concepto de Patagonia, y politizarlo en términos de los problemas que acá suceden, las regiones en lucha, las oposiciones, ¿no? Me parece que hay un Sí. poco también de eso. Sí, sí, lo tomo y coincido. No solo la romantización, sino la folclorización, ¿no? Es decir, caer siempre en unos tópicos muy parecidos en las descripciones, en la creación de climas, que abundan en las narrativas que surgen en estas regiones, ¿no? Y que tienen un impacto estético, te diría yo, estético y político, como decís, muy fuerte, ¿no? Porque se limita entonces a ese territorio narrado que tiene que ver con únicamente lo espacial, ¿no? Únicamente lo climático, como cruzando toda nuestra cotidianidad. De hecho, en el concurso de crónica, nosotros, desde su inicio en el año 2019, en el concurso de crónica patagónica, ponemos que uno de los ítems, no excluyente, pero que uno de los ítems a tener en cuenta por parte de los jurados es precisamente la desfolclorización de algunos tópicos que tienen que ver con la vivencia o la cotidianidad o la narrativa que se construye sobre la Patagonia, ¿no? Eh, Porque es cierto que debajo de esa folclorización hay luchas, hay oposiciones, hay construcciones que no tienen que ver o que no responden a esa un poco, digamos, estructura de merchandising, digamos, ¿no? De la Patagonia, un poco ya diagramado, prediagramado, digamos, y que no son vistos. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el traslado de una estética, de un formato, de una estética y su aplicación a cualquier
tipo de narrativa, ¿no? Que es, en definitiva, limitante a la capacidad de sorpresa del cronista, ¿no? Es decir, cuando vamos ya moldeados por una forma narrativa que puede tener que ver con esta folclorización, este, o incluso con la reiteración de algunas formas estéticas que tienen que ver con los grandes centros urbanos y los medios de comunicación más concentrados, nos lleva al momento del reporteo como muy formateados, ¿no? Como ya Claro, muy estructurados en nuestra aproximación a la realidad que queremos contar. Entonces, efectivamente, hay un proceso complejo, hay un punto de equilibrio que es complejo, que tiene que ver con una reivindicación de la presencia en el territorio y a la vez la desfolclorización en la estética narrativa o en las formas narrativas, digamos, ¿no? Esa es una apuesta que tiene que ver con la calidad de los textos que queremos generar, producir, acompañar, apoyar, publicar, hacer que se lean. El concurso del año pasado, de 2022, lo ganó una chica de 19 años de Puerto Madryn, Malena, que nos contó un Puerto Madryn desconocido para aquellos que o bien no lo conocíamos y solo a través de las fotos y los videos, o aquellos que solamente fueron y se embarcaron a ver ballenas, estuvieron una semana, metieron las patas en el mar y se fueron, digamos, ¿no? Y nos pareció muy interesante, porque además lo escribió con mucho desparpajo. Yo los invito a leer, está publicada en nuestra plataforma de periodismo narrativo que se llama en estos días.com.ar, eh, porque se llama Aguas Turbias, la crónica, porque con mucho desparpajo, el que tiene o queremos que tenga una piba de 19 años, digamos, la frescura, mucha frescura, mucho desparpajo, mucho compromiso, cuenta una ciudad, una Puerto Madryn que claramente el turismo no ve y que probablemente un porcentaje muy importante de la ciudad pretende que no se vea, ¿no? El de los pibes, el de los consumos problemáticos, el del ingreso del narco en la ciudad, el de la falta de lugares donde poder reunirse, el del conflicto docente y cómo impacta eso en los pibes, el de la pandemia y qué significó para los chicos de 17, 18 años en un pueblo como Madrid. Bueno, algo todas así esas... como la ciudad profunda, digamos, ¿no? Como esas Exacto, cosas. exacto, ¿no? Y que encuentra ese punto de equilibrio de una narración hecha en territorio, pero no desde la folclorización de los tópicos o los lugares comunes Claro. vinculados con esa zona, digamos, ¿no? Entonces, me alegra que hagas esta lectura de esta introducción que hice y del trabajo que estamos haciendo en la Fundación, porque precisamente tiene que ver con eso, digamos, ¿no? No solo con generar espacios de escritura y lectura ajenos a un compromiso con la estética, con las formas narrativas, con cierta ética sobre lo que estamos trabajando, con el deslumbramiento como cronistas. Hay también un debate muy instalado aquí en estas zonas que, como las que decíamos, son narradas desde afuera, periodistas a los que yo respeto mucho y muy valiosos, pero que, eh, que se enojan con la idea de la sorpresa, ¿no? Decir, bueno, esto para nosotros es tan habitual y vienen a narrarlo desde afuera y se sorprenden. Bueno, ahí también hay que encontrar un punto de equilibrio, porque evidentemente, si eso sucede, es porque nuestras narrativas han perdido sorpresa, digamos, ¿no? Por Entonces ejemplo, nosotros, Santiago, sí. ¿cómo lo ilustrás? Por ejemplo, No, en lo qué temas ilustro, o en qué? es decir, la Patagonia, para quien no vive aquí, es generadora o contenedora de historias muy atractivas. Y hay cierta reacción, tal vez, en el periodismo local en plantear esto de, se sorprenden con esto que a nosotros nos pasa cotidianamente. Lo que pasa es que eso está escrito para otras audiencias, que no son Claro, las que vivimos aquí, precisamente, pero además estaríamos negando toda una enorme tradición del periodismo. Es decir, estaríamos negando a Roberto Arlt, que hacía de la sorpresa de lo que encontraba, no solo en la Patagonia, en sus aguafuertes patagónicas, digamos, pero también en todos sus trabajos en Europa, publicados en el diario El Mundo. Es decir, estaríamos negando, digamos, la posibilidad de la sorpresa como motor narrativo, digamos, ¿no? Eh, entonces yo digo, hay que encontrar así también un punto en el que puedan coexistir
nuestra presencia permanente aquí, a quienes elegimos, en mi caso hace ya 30 años, vivir en esta zona, con el estado de la sorpresa, digamos, con el estado de la novedad, con el estado de ir al reporteo preparados, pero vírgenes ante la posibilidad de la sorpresa, ¿no? Preparados periodísticamente, digo, pero vírgenes ante la posibilidad de la sorpresa. Sí, es decir, Eh, con una mirada atenta, pero no sí, del todo ingenua, ¿no? exactamente, sí, sí, Con una exactamente. mirada, Digo, digamos, del cazador, dice alguien por ahí, ¿no? Esa mirada atenta, pero no ingenua, digamos. exactamente. De hecho, nosotros revalorizamos mucho lo que es el trabajo periodístico en tanto la preparación de un trabajo de reporteo, la exploración, la investigación, nos interesa mucho y somos herederos generacionalmente de un periodismo de investigación muy comprometido. Entonces, reivindicamos, por supuesto, eso. Ahora digo, llegar con la capacidad de sorpresa a flor de piel, me parece también que es un buen elemento. Nosotros decimos, y esto tampoco es una fórmula cerrada y no es aplicable a toda la actividad ni a todas las coberturas, pero ir al reporteo con el corazón caliente y escribir después con la cabeza fría, ¿no? Esta idea de que, y quiero decir, cito a alguien que plantea algo claramente opuesto a esta idea, Leila Guerriero, ¿no? Que plantea siempre una distancia muy, muy grande con cada una de las historias y de los perfiles y de las personas con las cuales, de no imbricación, de no implicación, digamos, con las historias que estamos contando, para poder sostener esta distancia que después nos dé vuelo narrativo, digamos, ¿no? Que no nos deje sumergido en el pequeño mundo en el que nos implicamos de alguna forma. Eh, Me da la sensación, Mario, que todos estos postulados, todas estas ideas están como en permanente discusión. Y la idea de la fundación y nuestra aproximación tiene que ver con el debate y la discusión más que con la fórmula cerrada, digamos, ¿no? Y nos encontramos con cronistas extraordinarios en pueblos muy chiquitos, a lo mejor, capaces de romper precisamente con esa tendencia a la folclorización de los textos en los lugares donde todos nos conocemos, donde es difícil salirse de determinados tópicos, y hay audiencias, y hay lectores y lectoras también para eso. La experiencia de estos 4 años en ese sentido de exploración, con ideas claras, pero de exploración, es muy fructífero, es muy lento. A nosotros nos gustaría estar ya produciendo contenidos con otras formas narrativas, quiero decir, audiovisuales, pero bueno, pandemia de por medio, crisis económica de Claro. por medio, nuestras propias torpezas a la hora de la construcción o de la generación de los proyectos para poder conseguir los recursos que sostengan en el tiempo esos proyectos, digamos, ha hecho que vayamos lento. Pero bueno, Se avanza. estamos muy contentos con el camino. Sí, estamos muy contentos con el camino que hemos hecho. Yo te hago dos preguntas así, Vale. a ver por dónde va tu mirada, ¿no? Eh, Sí. a partir de esto, que vos apuntás muy bien, que incluso te sorprende el tema de la aparición, no sé si es la palabra, ¿no? O de narradores y narradoras con una claridad, digamos, punzante, con temas muy en sintonía con la idea que ustedes tienen y más, te da la impresión de que hay un posible, digamos, campo que sea propio de algo así como un periodismo patagónico, como un periodismo narrativo, que sea por definición, por los temas que lo abordan, quizás es más difícil pensarlo desde esto que vos decís de la ruptura de ciertos abordajes de los temas, porque quienes abrevan o escriben en periodismo narrativo más o menos se van apoyando en estructuras anteriores, etcétera, etcétera, pero digo, por lo menos desde los temas que van apareciendo, pareciera que existieran, ¿no? Los límites o los bordes de un periodismo narrativo patagónico, o algo así. Sí, a mí me parece complicado embretarlo. Me parece que es una definición de límites muy difusos, Claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos debatimos permanentemente desde nuestra plataforma, desde en estos días, el abordaje de temas nacionales o internacionales escritos desde la Patagonia, ¿no?
y si en todo caso esa mirada tiene un plus, un extra, un diferencial o no en relación a otros escritos. Te pongo un ejemplo muy claro. Estamos trabajando en la edición de una nota de un colega, que es escritor, además, cuentista, que nos propuso escribir sobre la despedida de Riquelme, del fútbol, ¿no? Sí, La fiesta, el partido homenaje y tal. sí, sí, Y recibimos un trabajo muy interesante, digamos, que pudo haber sido escrito en cualquier, la percepción es que pudo haber sido escrito en cualquier lugar, digamos. Entonces, lo que como devolución le hicimos es, de alguna forma, cruzarle lo que significa la distancia, es decir, por ejemplo, haberlo visto siempre a Riquelme por televisión y no en vivo, ¿no? Que es un diferencial geográfico en ese caso, digamos, ¿no? sí, O, sí. o que, por ejemplo, estar viendo el partido y que Le Pen haya cortado la luz justo en Villa Langostura y se haya quedado sin ver la posibilidad. Entonces, hay ahí como, hay ahí como, como algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que cruza estos hechos que tienen una dimensión nacional, internacional, etc. Eh, a mí me cuesta la definición sobre la existencia o no de un periodismo narrativo patagónico. Creo que hay algunas características que, como vos bien decías al principio, muchas veces hay que interpelarlas para que no se conviertan en tópicos ya folclorizados, digamos, eh, que, que nos aúna, pero no le cerraría, no lo cerraría, porque tampoco sé si le conviene. Le puede convenir al marketing. Digo, a nosotros como fundación nos vendría muy bien hablar, digamos, de un periodismo narrativo patagónico consolidado, sobre, dentro de cuyos límites nosotros movernos y cuyo nombre, entre comillas, exportar. Nosotros trabajamos con un concepto que a mí me gusta mucho, y sobre todo me gusta mucho cuando damos charlas o talleres en lugares más alejados. La Fundación ha trabajado en los últimos 2 años mucho en el sur de Chile también, y ahí tenemos un lenguaje común y además hay un diagnóstico muy parecido a lo que sucede con los medios, con la precarización laboral, con la dependencia de agenda de los grandes centros urbanos, de Santiago de Chile o de Buenos Aires, ¿no? Pero cuando nos ha tocado hablar para otros lugares más lejos, nosotros le decimos que hacemos periodismo curanto. Más allá de la definición del periodismo narrativo patagónico, decimos, ¿y por qué curanto? Bueno, primero explicamos qué es el curanto, ¿no? Claro, La comida. Pero después decimos que hacemos, al igual que el curanto, un periodismo de profundidad, ¿no? Que, que no decimos que el periodismo del día a día, de la lucha de clickbait, esté bien o mal. Bueno, existe, tiene su audiencia, crea su audiencia, la alimenta permanentemente, allá él y sus protagonistas. Está bien. Pero lo que decimos es necesario también un periodismo de profundidad. Y así como hacemos periodismo de profundidad, como el curanto es profundo, también hacemos un periodismo lento, como el curanto. Nosotros decimos que hay veces que estamos orgullosos de llegar tarde a los lugares donde suceden los hechos, de llegar tarde a las noticias, porque cuando asientan un poco los entusiasmos alrededor de un hecho, de una historia, de una noticia, es cuanto más jugo se le puede sacar en el reporteo, en la mirada, en la ubicación del cronista en ese escenario. Y decimos que como el curanto también hacemos un periodismo diverso, ¿no? Ahí entra de todo. Entonces también de romper nuestros propios moldes. El periodismo, la crónica, el periodismo narrativo, en las últimas décadas, a nivel latinoamericano sobre todo, se ha dedicado a narrar los márgenes, ¿no? Porque el periodismo del día a día era un periodismo muy concentrado en el poder, ¿no? Lo que el maestro Roberto Hercher habla de las 3 P, ¿no? El poder, la primicia, ¿no? Y los poderosos, digamos, ¿no? Los poderosos, la primicia, lo público, y en cambio, el periodismo narrativo, la crónica, se ha dedicado a narrar los márgenes y peligrosamente se ha convertido en un periodismo marginal en el sentido de poco leído, poco atractivo, poco dispuesto a analizar las audiencias o cómo conseguir más audiencias. Y yo creo que esas formas de narrar tienen que también ser herramientas para narrar el poder, para narrar, si no el día a día, por lo menos de ir aproximándonos a los hechos cotidianos
o de mayor proximidad temporal también. Entonces, bueno, nosotros, en nuestro periodismo lento, nuestro periodismo profundo, nuestro periodismo diverso, nuestro periodismo transformador, como el curanto, porque las cosas, los alimentos entran de una forma y salen Mm. totalmente distintas, es una especie de puchero tan rico y tan ahumado, digamos, ¿no? Y con mucho vínculo con la tierra y con los territorios. Así que yo no sé si existe realmente un periodismo narrativo patagónico. Existe una tradición, ¿no? Existen muchos ejemplos, pero nos gusta hablar, ¿no? Y me parece que encontramos allí muchas explicaciones en esto de que llamamos como periodismo curante. Me encantó y además, nada, dos cosas. Un hermoso concepto para después trabajarlo puertas adentro con los y las estudiantes porque es muy metafórico y además nos diste ganas de volver a la colonia suiza a buscar un poco Como no, como del no. curanto. Los esperamos en Bariloche cuando quieran. Prontamente, hermoso. Bueno, hablando justo del tema de las audiencias y demás, nada, un poco un camino clásico, pero me gustaría ver tu mirada Sí. sobre porque vos estás del lado de la producción de estos textos, contenidos y periodismo y demás. ¿Cuánto hay, si es que hay, en tu mirada de estas falsas o no metáforas que a veces aparecen los tiempos históricos que corren tienen que ver con lo efímero en la información, esto que planteabas, la cantidad limitada de caracteres, y es como que esas formas van moldeando audiencias que demandan textos breves, rápidos, vinculados con los clickbait y demás. ¿Cómo se comportan las audiencias en estos días? ¿Cómo te sorprende que haya un público potente para eso, que te demanden, que te busquen, que abras un concurso y te presenten muchos textos? O uno podría pensar, no, no, en realidad parece que las lecturas de largo aliento van en una extinción cercana. Mira, yo creo que hay público para todo. Yo creo que hay público para todas las propuestas periodísticas, para todas las propuestas narrativas. Uno puede pensar que hoy por hoy la masividad en la audiencia está más pendiente de la inmediatez. Las audiencias se construyen, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se le otorgó a la idea de la inmediatez el valor máximo del trabajo periodístico, ¿no? Es decir, que lo más importante del periodismo es que sea rápido, es que sea veloz. Y en tiempos donde las instituciones, las organizaciones, los gobiernos, los propios y las propias ciudadanos, ciudadanas, pueden comunicar sin necesidad de la intermediación del periodismo, nuestra apuesta es por una intermediación de calidad. Y esa intermediación de calidad necesita más tiempo para que esa calidad sea posible. Entonces, quiero decir, un tuit en el cierre de las candidaturas del sábado a la noche, un tuit de las propias organizaciones políticas, de los partidos políticos, eh, tuvieron la intermediación inmediata de los medios que estaban esperando esa información para darla a conocer. Pero no era imprescindible esa intermediación, porque esas organizaciones políticas hoy comunican de manera directa a través de las redes sociales, a través de sus propios canales. Entonces, a nosotros nos interesa prestigiar la intermediación. Y hoy creemos que para lograr ese prestigio en la intermediación es necesario trabajar con tiempo y con calidad. Eh, Hay muchos ejemplos de muy buen periodismo inmediato también. No quiero decir que solamente el buen periodismo repose en la lentitud, pero me parece que crea las condiciones para que podamos generar textos mejores. Dice Martín Caparrós, y creo que tiene razón, que muchos editores nos quieren hacer creer que la gente ya no lee, ¿no? Y eso no es así. Y bueno, y así como se creyó que la televisión iba a matar la radio, eso no sucedió, y que el Internet iba a matar la imprenta y se siguen vendiendo libros como nunca, los datos de la última feria del libro así lo demuestran. Eh, Digo, si me parece que hay espacio para todo. Ahora, hay que construir audiencias con productos de calidad para consolidar la fidelidad a nuestra propuesta, digamos, ¿no?
Hay que variar, hay que ser amplio, hay que entender que se están sumando como audiencias potenciales de consumo de productos periodísticos, pibes que ya, pibas que vienen con una cabeza muy cruzada por lo audiovisual, por lo inmediato de la internet y las redes, digamos, que generacionalmente están ingresando al mundo del consumo como audiencias, jóvenes que vienen con otra, ya con otro backup, digamos, ¿no? Con otra construcción narrativa, como consumidores o como productores, ¿no? De un video de TikTok. Entonces, nuestra idea es ser muy amplios en ese sentido, ¿no? Desde los textos de largo aliento a la performance periodística. Hay algo allí en el punto de entrecruzamiento entre lo periodístico y lo artístico, y las artes visuales, y la dramaturgia, y la música, que hay que explorar, que hay que explorar. Hay algo allí en los pocos segundos de los videos de TikTok que, puestos a contar una historia, un perfil, una noticia, y no estoy diciendo algo que no se esté haciendo, quiero decir, Sí, sí. tenemos que también generar desde estos espacios la posibilidad de construcción de estos productos y alimentar esas futuras audiencias. Bueno, te llevo a otro campo con esta observación. Sí, Estoy siguiendo arriba que nos quedan 4 minutos. Vamos sí, a hacer una cortita dale. más. O no, no, mejor cortemos y volvemos a grabar, dale, porque tengo miedo ¿Cómo? que tu respuesta nos quede y sería una lástima que nos quede por la mitad. Dale, dale, como prefieras. Cerramos esta, vamos a dejarla como la primera parte de la entrevista y volvemos enseguida y grabamos la segunda. Charla 2 el regreso, le podemos Exacto. poner. Dale, dale, metra, Volveremos. vale. Hay corto. Vamos.